dice más que todo que estamos en un ámbito académico. No voy a hacer hincapié sobre eso, para eso está todo internet, cada tanto nos van a llegar expertos que nos van a decir cómo preguntarle a ChatGPT. Sí voy a hablar un poco de qué hay detrás de ChatGPT, que fue la curiosidad que me llevó a mí a adentrarme a este tema. En realidad voy a mostrar un poco más mi camino, qué me llegó acá, qué me llevó a adentrarme un poco sobre una parte específica de la inteligencia artificial. Este fue mi trabajo de tesis. En mi trabajo de tesis yo estudié ciertas estructuras en la ortopantomografía que podían llegar a ser de utilidad para la identificación antropológica y forense. Tomé un grupo de radiografías y estudié en un lugar, sobre todo las estructuras que podían llegar a tener impacto sobre un escenario de identificación antropológica y forense. Primero empecé a estudiar las variables que eran las tradicionales, como podían ser las restauraciones, como podía ser presencia de caries, y después le fui agregando otras variables de interés que no siempre son las detectables en una ortopantomografía. Y después empecé a estudiar si yo agregaba esas variables, si aumentaba o no la significancia estadística para discriminar, por ejemplo, edad y sexo. Para eso yo utilicé en ese momento un algoritmo que se llama vecinos más cercanos, K vecinos más cercanos, que ya podría incluirse dentro de inteligencia artificial. Para eso, este gráfico creo que resume bastante y lo voy a volver a repetir varias veces dentro de la conferencia. Trata de englobar, inteligencia artificial es un concepto amplio. En realidad, inteligencia artificial trata de copiar la forma en que nosotros pensamos, que el cerebro humano piensa. De acá habría como dos corrientes clásicas. Una era la que venía predominando hasta ahora, que era la programación tradicional, en donde nosotros le dábamos una serie de instrucciones a una computadora y seguía al pie de la letra esas instrucciones. Hay un problema con eso, que la computadora no puede desviarse de esas instrucciones, ¿sí? Tiene ciertos límites. Es experta siguiendo paso a paso, pero si surge algún escenario nuevo, distinto al que estaba estipulado previamente, no tendríamos una respuesta, no podríamos tener una inferencia, que en realidad acá lo que nosotros estamos buscando es que nos proponga alguna solución más rápido de lo que nosotros la podríamos encontrar. Entonces es como que inteligencia artificial engloba todo, es como odontología digital, digamos. Una cosa puede ser el uso de ciertas herramientas de CAD/CAM, como puede ser diseño asistido por computadora o maquinado asistido por computadora, y nosotros, para no tener inconvenientes en entenderlo, decimos todo es odontología digital. Pero acá también muchas veces nosotros englobamos todo dentro de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, yo, sin darme cuenta, al usar ese algoritmo en mi tesis doctoral, estaba utilizando inteligencia artificial, y no solo estaba utilizando inteligencia artificial, sino que estaba utilizando aprendizaje de máquina, o aprendizaje automático, o machine learning. Esa es otra subrama de la inteligencia artificial, que en realidad trata de buscar la forma en que, por ejemplo, una computadora aprenda. Ya vamos a ver que me parece que eso es la duda fundamental, es cómo aprende una computadora, que es la que me llevó a mí a investigar el tema, porque yo digo, ¿cómo hace una computadora? Yo más o menos en los años de docencia puedo imaginarme un poquito cómo puede llegar a aprender un alumno humano. Pero ¿cómo es que entrena? Me hablaban de entrenamiento, me hablaban de aprendizaje y demás. O sea, esa sería más o menos el foco en donde yo voy a poner esta charla. Y sí, lo que está predominando y lo que ahora nosotros estamos refiriendo como inteligencia artificial, en realidad es un subconjunto, miren, es mucho más
limitado el campo de lo que sería ya el deep learning unido, y acá me parece que es fundamental hacer hincapié en esto, en la ciencia de datos y el big data. O sea, la inteligencia artificial sin una gran cantidad de datos, no tiene mucho sentido. Y también quiero aclarar que en realidad lo que uno está más preocupado siempre es en el tipo, calidad y cantidad de datos. Entonces cambia un poco el paradigma. El paradigma ahora es tratar de que la máquina, no quiero poner en sí una computadora, porque son algoritmos que se ejecutan dentro de generalmente un programa informático, pero el paradigma ahora cambia. En vez de ya darle instrucciones seguidas, pasos que debe realizar, yo le voy a mostrar ejemplos. ¿Sí? Yo voy a que la máquina o el algoritmo estudie muchos ejemplos, basándose en una gran cantidad de datos. Porque en realidad la mayoría de las veces, yo tengo, por ejemplo, en la cátedra hay un archivo con un montón de datos. ¿Qué podemos extraer de ahí? Bueno, una cosa es la cantidad de datos, otra cosa es sacar información de esos datos, y otra cosa es sacar conocimientos de esos datos. Y ni qué hablar sabiduría de esos datos. Pero en realidad lo que uno trae es de estructurar esos datos de alguna forma, y creo que también quede como mensaje final de esta conferencia es la importancia de esos datos que por ahí nosotros tenemos y tratar de darles valor, tratar de convertirlos en información, y bueno, vamos a tratar de ver qué estrategias podemos utilizar para eso. Entonces, resumiendo muy a grandes términos, los tipos de aprendizaje que tiene automático o el machine learning tradicionalmente son estos tres. Uno es el supervisado, que generalmente lo tenemos en los algoritmos de clasificación, son muy buenos clasificando, por ejemplo, fotos en donde hay un gato o fotos donde hay un perro. Pero primero el humano le tiene que dar significación a esos datos. O sea que en realidad un humano tiene que supervisar los datos por los cuales se va a entrenar este modelo automático, este machine learning, y los tiene que marcar previamente. Yo voy a después profundizar un poquito más sobre este modelo que es en el que actualmente estamos trabajando. Pero también tenemos, por ejemplo, otros tipos de aprendizaje que sería el no supervisado, en donde nosotros tenemos semejante cantidad de datos que el mismo algoritmo de inteligencia artificial, el mismo algoritmo de machine learning y el mismo algoritmo de deep learning, cuando son muchas cantidades de datos, eh, es el que está encargado de encontrar patrones, ¿sí? Por ahí necesita mucho procesamiento, mucha capacidad de procesamiento, porque son gran cantidad de datos, y justamente para encontrar patrones también útiles, necesita estar entrenando mucho tiempo para la máquina. Para nosotros se harían siglos o milenios, pero digamos, lleva un poco más de tiempo y obviamente no hay una supervisión y un etiquetado previo. Vamos a ver qué es eso del etiquetado. Y después tenemos otro tipo de aprendizaje que es por refuerzo. Es el típico aprendizaje que tienen las computadoras, sobre todo en los juegos, por ejemplo. ¿Sí? En donde se le da premio y castigo. Ojo que premio y castigo no es que le doy un dulce a la computadora, sino que afortunadamente y desafortunadamente para nosotros, por ahí todo este lenguaje y todo lo del premio y castigo son números, al fin de cuentas son números. La recompensa del algoritmo puede ser encontrar un número, pero hay toda una corriente de la inteligencia artificial que trabaja sobre este campo, que sería crear un ambiente, crear agentes, sobre todo en los juegos, por ejemplo, los contrincantes de los juegos, tener ciertos comportamientos aleatorios o de acuerdo a mientras más se juegue una partida, la cantidad de partidas, por ejemplo, que juega la máquina, va aprendiendo cada vez más. Es una forma de encontrar la mejor estrategia para resolver en un escenario, en un ambiente, ¿sí? Pero ese es más que todo reservado, por ejemplo, para escenarios en donde nosotros
tenemos que tener una rápida respuesta ante un cambio de diferentes variables, como puede ser en un videojuego. Dentro del aprendizaje automático supervisado, se parte ya de, como dije, de un conjunto de datos ya etiquetados. O sea, yo tengo que darle un nombre a esa variable e indicarle qué significa eso, darle significado a esa estructura que yo quiero que en la cual se entrene este algoritmo para que lo distingan. Y generalmente hay dos tipos, que uno sería el de clasificación y otro sería el de regresión. En realidad de clasificación yo necesito que el algoritmo aprenda a identificar ciertas estructuras, puede ser perro, gato, silla, y ahí ya podemos entrar en el terreno propio de la odontología. Puedo entrenarlo para que identifique caries, obturaciones, prótesis, implantes y demás, por ejemplo, en una radiografía. Y en cambio, yo puedo también entrenarlo para que me guíe en una serie de valores y trate de predecir cuál puede llegar a ser ese valor determinado. Por ejemplo, puedo entrenarlo para que me prediga cuál va a ser la longitud de un conducto radicular. Casi tiene una botellita. Que me diga cuál es el largo de un conducto radicular en una radiografía, en un diente determinado, por ejemplo. Estoy tratando de encontrar un valor, pero que no sea discreto, sino continuo. Entonces, volvemos a este grafiquito. Yo me voy a focalizar entonces, y en realidad lo que ahora nos estamos refiriendo, en realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, en esto, en Deep Learning, Big Data y ciencia de datos, sobre todo en el manejo de grandes cantidades de datos y en el uso de algoritmos de aprendizaje profundo o Deep Learning. ¿Qué diferencia habría entre, por ejemplo, aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo? Bueno, para eso tenemos que adentrarnos en otro grupito que es una red neuronal. Y acá un poco tratamos siempre de copiar nosotros a la naturaleza y en realidad en el cambio de paradigma era seguir instrucciones en un programa tradicional a ahora tratar de ver cómo nosotros podemos llegar a procesar ciertos datos, nuestro cerebro cómo lo hace, y vemos que para eso utilizamos neuronas. Entonces, ¿cómo sería la forma de representar una neurona en un algoritmo informático? Bueno, eso se ideó hace mucho. Estamos hablando alrededor del año 1950. Se crea una red neuronal simple que era la capaz de resolver en ese momento un problema de clasificación simple. Ya se crea las bases teóricas sobre las cuales podían aprender una máquina. Uno de los principales desarrolladores de esta teoría, bueno, fue Alan Turing, y él predijo, por ejemplo, que ya para el año 2000 nosotros estaríamos en condiciones de tener una computadora pensante. No le, no le sirve mucho la inferencia ahora, pero vamos a ver por qué. Porque hubo un límite para esto. Esto sería la representación de lo que sería una comunicación entre neuronas, pero en una computadora, digamos. Esto sería la forma en que se procesa la capa de entrada, que sería la información que yo le ingreso. Va a hacer una serie de cálculos acá, matemáticos, que se llama capa oculta, que bueno, acá sobre esto querría hacer un apartado, sobre todo los algoritmos en los cuales nosotros estamos trabajando investigando sobre esos tipos de algoritmos,
tratamos de que haya una serie de documentación que respalde qué hace esa capa oculta. Porque muchas veces nosotros estamos utilizando algún tipo de algoritmo de red neuronal, sobre todo las redes neuronales de aprendizaje profundo, que ya ven que ustedes cambian el panorama en cuanto a la cantidad de capas ocultas que tiene para procesar esa información de entrada. Eh, Acá por una cuestión de que es esquemático, pero acá estamos hablando de millones o trillones de capas ocultas que pueden llegar a generarse de acuerdo al modelo y la cantidad de datos. Entonces, si no tenemos una mediana documentación de cómo está estructurado ese algoritmo, dependemos de su creador y de confiar en él qué hace en cada uno. Por eso también vamos a tener distintas calidades de algoritmo y respaldo científico que esté detrás de eso. Entonces, siempre cuando tratamos de trabajar sobre una red neuronal de deep learning, tratamos de que haya documentación de que por lo menos establezca qué es lo que hace esa capa oculta. Y después, por supuesto, vamos a tener una capa de salida que sería el resultado que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, podría ser el reconocimiento en escritura manual de una letra, de un número, o podría ser en el caso de una radiografía el reconocimiento de una estructura. Entonces, hasta ahora, lo que tendríamos serían un modelo que trata de copiar la forma en que trabaja nuestro cerebro para procesar y sobre todo aprender, tratar de entrenar. ¿Cómo sería la forma en la que entrena una computadora o una red neuronal? Bueno, es bastante complejo, no quiero aburrir con la parte matemática, aparte esta es expertise sobre todo de los ingenieros, pero trata de ir ajustando matemáticamente una función que se produce acá adentro, una función matemática, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta a todo cálculo lineal y demás, pero va a ir ajustando los valores. Entonces, eh, para conseguir la mejor salida posible eh, para una entrada. Sería eso resumido muy a grandes rasgos. Si hay acá algún matemático me puede llegar a bochar, pero trato de resumirlo porque tampoco sé que hay bastante disparidad por ahí de conocimientos y de experiencias sobre este tema. Pero para que quede más o menos en claro la diferencia entre una y otra, es que una tendría solo una capa y otra tendría muchas capas y puede entrenar mucho más tiempo y con mucha mayor cantidad de datos disponibles. Entonces me dirán, ¿por qué ahora el desarrollo de todo esto? Bueno, hubo lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. El invierno se da cuando llega un momento que este modelo funcionaba bien, pero para que funcione bien necesitaba muchos datos y muchos datos digitalizados. Y no había la tecnología para almacenar grandes cantidades de datos digitalizados. Tampoco había una capacidad de cómputo suficiente para hacer la gran cantidad de interconexiones. Si ustedes se fijan, como que cada puntito azul sería un número y con eso va a ser un cálculo matemático y acá está por supuesto resumido, ¿no? Pero una imagen puede llegar a tener más de 10.000 puntitos para una sola serie de píxeles. Entonces imagínense la capacidad, después si eso lo multiplicamos por grandes datos, la capacidad de cómputo que se necesitaba para tratar de tener en tiempo que sea práctico un resultado, la tecnología no está al alcance. Entonces hay un periodo de latencia hasta que el equipamiento, la parte de hardware y sobre todo el advenimiento de las tarjetas de procesamiento gráfico, que ahora vamos a ver, permitió que se cree una red neuronal muchísimo más compleja que la tradicional simple,
que por ejemplo una red neuronal simple es el algoritmo que yo utilicé en el método estadístico de cada vecinos más cercano, ¿sí? En donde tienen problema para crecer escalar en la cantidad de datos. Sin embargo, acá en Deep Learning, justamente la modificación y el advenimiento de las tarjetas gráficas, que ya vamos a ver un poquito la diferencia, por qué ahora es tan importante los GPU en vez de los CPU, permitió justamente que esa red neuronal se ampliara a muchísima mayor escala. Esto es lo único que voy a de GPT. Primero, ¿qué significa GPT? Generative Pre-trained Transformers. Sería algo así como, en realidad lo que está atrás del GPT sería una red de lenguaje a gran escala. Fíjense un poquito, acá lo traje como dato, comparando las distintas versiones que hubo de ChatGPT, estaría dentro de lo que se conoce como modelos LLM, ¿sí? Sería de lenguaje a gran escala. Tradicionalmente se denominan transformer a estas redes neuronales artificiales que son capaces de... Estos son la cantidad de parámetros que puede manejar esa red neuronal. Fíjense que, por ejemplo, GPT-2 manejaba 2 billones de parámetros y, bueno, esta es la que está gratuito disponible al público en general, que puede ser ChatGPT-3, maneja 175 billones y ya ChatGPT 4 maneja 1 trillón de parámetros en el momento, por ejemplo, de generar una respuesta escrita eh, como respuesta o como salida a un prompt o a una instrucción que nosotros le damos escrita. Fíjense el crecimiento exponencial de capacidad de manejo de parámetros que hay o la capacidad de procesamiento que se puede dar, y es un poco ahora tener disponible el equipamiento, la tecnología para manejar esa gran cantidad de parámetros, es que ha habido el crecimiento exponencial de estos modelos de redes neuronales artificiales. Pero el campo de investigación, sobre todo en el cual estoy focalizado y el grupo de mi cátedra está focalizado, es sobre todo en las redes neuronales convolucionales. ¿Por qué? Porque son las que más se utilizan a la hora de analizar imágenes. Sobre todo en el campo nuestro y sobre todo como una continuación de mi investigación de tesis doctoral, que eran las radiografías panorámicas. Bueno, me interesa este tipo de arquitectura de redes de aprendizaje profundo, que son las redes neuronales convolucionales. ¿Qué se le agrega? Digamos, si ustedes se fijan, tiene al final de la salida, sería esa capa clasificadora tradicional de red neuronal multicapa, pero para el análisis de imágenes se le agrega lo que sería una serie de convoluciones, que son las convoluciones. Imagínense a una imagen, yo que esta sería la imagen de entrada, voy pasándole como una ventanita, otra vez una figura, pero bueno, eso es lo que trato de yo imaginarme también. La mayoría de los gráficos van a ver, en realidad no se llama ventana, se llama kernel y es un filtro que va recorriendo toda la imagen y va extrayendo información relevante de esa imagen. Por ejemplo, pueden ser bordes, pueden ser contornos, va pasando por una serie de filtros o kernels que van retirando información. Por supuesto que toda esta información en realidad son números. Y aparte, a medida que se va pasando, se va tratando de extraer información relevante, a eso se va a denominar convolución. Sería una forma en la cual nosotros procesamos una imagen, nuestra corteza visual procesa ese tipo de imágenes,
y a medida que va extrayendo información relevante, la va reduciendo y a su vez va pasando por varias etapas, probabilidad de lo que esa estructura en la cual nosotros previamente la entrenamos, puede ser que haya encontrado esa estructura determinada o esa variable determinada en esa imagen. Entonces, sobre todo también la idea de esta charla es introducirnos en algunos lenguajes que pueden encontrar sobre todo en la publicación científica. Van a ver que cuando ustedes vean un artículo, sobre todo les va a aclarar qué tipo de red neuronal es la que está utilizando o sobre la cual se está investigando. Entonces, si ven una sigla ANN, será una red neuronal artificial. Y si ven una sigla CNN, será una red neuronal convolucional, que normalmente se utilizan para todo lo que es el análisis de imágenes. No exclusivamente, puede haber, por ejemplo, redes convolucionales analizando texto o analizando audio, pero digamos la línea que más tiene desarrollo actualmente es en el análisis de este tipo de imágenes. ¿Mm? Un poquito de cuál fue la causa por la cual se produjo este boom de la inteligencia artificial. Esta foto yo la tomé de la última conferencia que dio NVIDIA. NVIDIA, para los que no saben, es uno de los mayores fabricantes de placas de procesamiento gráfico. Eh, y dentro de las placas de procesamiento gráfico, que son el cerebro dentro de la placa de video que tiene una computadora, digamos, ya hay placas que están especializadas en inteligencia artificial. En realidad se estudió o el tipo de arquitectura que tienen los procesadores de placas gráficas son muy buenas para hacer esos tipos de datos, esos tipos de cálculos matemáticos por los cuales se va ajustando los parámetros, que sería la forma en que va aprendiendo la red neuronal. Bueno, los chips que tienen esa placas de video, por la arquitectura, por la forma en la que están diseñados, son muy buenos haciendo esos cálculos. También son muy buenos haciendo los cálculos para mostrar una gráfica de un videojuego. También son muy buenos o eran muy buenos para, por ejemplo, minar criptomonedas, que eran también un tipo de cálculo matemático que se tenía que hacer para encriptar ese tipo de algoritmo de dinero digital. Entonces, como para que ustedes vean la comparación que hay, acá presento, por ejemplo, la cantidad de servidores o computadoras grandes que harían el trabajo para manejar, esto cuando ven acá una XLLM, sería, por ejemplo, para manejar un modelo de lenguaje a gran escala como sería ChatGPT. Si lo hacemos manejar por CPU, que era el procesador tradicional que tienen adentro de las computadoras, bueno, necesitaríamos 960 servidores con CPU y a un costo aproximado de 10 millones de dólares, con un consumo de 11 gigawatts para manejar una red neuronal que maneje, por ejemplo, ChatGPT 4. Ese mismo trabajo, por la estructura, por el diseño que tienen los microprocesadores, los chips que están dentro de las tarjetas gráficas, lo podría hacer esa misma carga de trabajo en un servidor que tenga 2 GPU con un costo aproximado de 400.000 dólares, con el consumo de 0.13 gigawatts y maneja el mismo lenguaje, la misma red neuronal a gran escala. Como verán, por eso ahora, en la mayoría de los que estamos en la disyuntiva ahora de, por ejemplo, renovar un equipo y demás, ya no es que nos preocupe tanto, siempre está bueno, por supuesto, tener un CPU rápido. Pues, obviamente siempre está bueno tener un Intel Core i7, un Core i9 y demás, pero ahora se le suma también para, no solo para inteligencia artificial, sino ya ven para diseño asistido por computadora, tener
estos tipos de procesamiento. Entonces ahora también nosotros estamos interesados en ver, bueno, qué placa de video trae y para hacer tal curso y para tener tal programa necesitamos una placa de video grande con mucha memoria RAM. ¿Y por qué es eso? Bueno, justamente es porque la cantidad de cálculos matemáticos que tienen que hacer están optimizados para este tipo de hardware o este tipo de aparatología. Sobre todo la marca esta, porque también hay otra marca que la fabrica AMD, pero el lenguaje que utilizan es sobre el cual se programa este tipo de algoritmos y entonces están como ahora en una especie de monopolio. Pero como para que vean un poco por qué la importancia muchas veces de cuando nosotros queremos entrenar una red convolucional, necesitamos un equipamiento que tenga no tanto mucho procesamiento en CPU, sino que tenga mucho procesamiento a nivel de gráfico, de GPU. Eh, Eso fue en realidad uno de los inconvenientes que había al principio para entrenar un modelo de red convolucional. Yo cuando recién empecé a investigar este tema de redes convolucionales que detectaran sobre todo estructuras de interés en radiografía, eran prácticamente inalcanzables las placas gráficas que se necesitaban para entrenar un modelo. Sin embargo, y es un poco también un dato que puedo llegar a pasarles ahora, eh, por ejemplo, Google, también Microsoft, han creado entornos de entrenamiento de redes neuronales en donde nos prestan un ratito sus computadoras, nos prestan un ratito sus placas gráficas. Si lo queremos gratis, nos lo prestan un ratito corto. Si queremos, lo podemos alquilar y podemos tener mucho mayor poder de procesamiento. También sé que la Universidad Nacional cuenta con una supercomputadora que tiene también este poder de procesamiento, pero era un poco la practicidad que tiene ahora la posibilidad de tener redes neuronales en servidores y nosotros no tener, si no tenemos la disponibilidad del equipamiento con unas placas gráficas capaces de entrenar estos algoritmos, podemos hacerlo lo que ahora se llama en la nube. En realidad la nube no es algo etéreo que está flotando en el aire, siempre la nube es la computadora más potente de alguien más, mediante la cual nosotros nos conectamos por internet. Entonces, actualmente nosotros estamos tratando de desarrollar eh, toda esta línea de investigación basándonos en estos entrenamientos y utilizando estos procesadores en la nube que nos facilitan enormemente la capacidad de procesamiento en cuanto a la cantidad y calidad de GPU que nosotros podemos contar, que de otra forma sería prácticamente inalcanzable en el medio local. Bien, yo para resumir un poquito qué avances se desarrollan en la actualidad, como verán, esto es exponencial, entonces lo más probable de lo que yo esté hablando ahora, la semana que viene ya hay muchísimo más material. Traté de basarme en los artículos más recientes, este es del 2022, eh, que resume, en cierta forma, según la búsqueda sistemática, de todos los proyectos que hay publicados a grandes rasgos, qué tipo de tecnología, primero el tipo de datos que se le da como entrada, qué tipo de red neuronal es la que están utilizando para entrenar ese modelo, la cantidad de imágenes o de cantidad de datos, de base de datos. Acá nosotros en el campo nuestro muchas veces no vamos a tener esa cantidad enorme de datos disponibles
etiquetados, por ejemplo, para que una red neuronal entrene. Pero son los trabajos, fíjense que los trabajos que se están haciendo en la actualidad, digamos, parten de la cantidad disponible en ese momento para ir entrenando a estas redes neuronales en particular. Y acá ponen la precisión que tiene esa red neuronal. ¿Por qué yo hice hincapié también que tenemos que estudiar, sobre todo cuando leemos los artículos y las publicaciones? Como ven, como saben, quien ha hecho investigación, el número de P, la precisión y lo demás que nos dan, más que ver el número, me interesa ver cómo llegaron a ese número y de qué datos partieron y qué red neuronal usaron. Y si puedo saber más de cuáles son esas capas ocultas, cuál es por lo menos la arquitectura de esa red neuronal, mucho mejor para saber si este número sobre el cual ven la precisión es confiable o no. Y de acuerdo a eso va a surgir si una red neuronal puede dar una predicción confiable o no. Pero, por ejemplo, en las redes neuronales en el campo de la operatoria, bueno, obviamente la detección de caries en radiografía, la posible recidiva de una preparación cavitaria, de acuerdo al entrenamiento de una serie de restauraciones ya hechas, y fíjense que la mayoría es en radiografías periapicales, panorámicas. Si nos vamos a la parte de endodoncia, bueno, podemos ver la determinación del largo del canal radicular, de que ya no nos lo dé mirando la radiografía, la localización de un foramen apical o la detección de procesos periapicales. Muchos me dirán, bueno, pero eso lo podemos ver nosotros detectándolo. Sí, la idea es que encontremos modelos súper especializados, entrenados en el reconocimiento de ciertas estructuras determinadas y que lo pueden hacer muchísimo más rápido y lo pueden hacer en grandes cantidades de información simultáneamente. Fíjense que en muchas publicaciones sí aclaran la red, por ejemplo, sería esta una red neuronal artificial, esta sería una convolucional. Acá directamente, por ejemplo, ponen deep learning, pero no sé qué estructura usaron. Muchas veces, ya cuando son la entrada de información ya en 3D, ya tenemos que utilizar otra serie de redes neuronales más especializadas en esos datos y distintos grados de precisión. En cuanto a la precisión, la forma en la que la mayoría de las veces se calcula eso es, yo cuando tengo una serie de datos y los voy etiquetando previamente, no le doy el total de datos disponibles al algoritmo para que se entrene, sino que de la cantidad de datos, por ejemplo, alrededor del 70 o 80% de esa cantidad de datos es la que utilizo para entrenar y el otro 20 o 30% es lo que va a quedar para validar ese modelo y de ahí van a surgir todos los parámetros de rendimiento de ese modelo. Como verán, todo al fin y al cabo gira alrededor de la cantidad de datos, calidad de datos, quién etiqueta los datos. Hay en muchos libros de inteligencia artificial, dicen que en realidad el algoritmo es los datos. Las estructuras de estas redes convolucionales y demás como que están bastante desarrolladas. Nosotros en nuestro campo, nosotros no somos ingenieros, no vamos a desarrollar, bueno, quien quiera seguir las dos especialidades, perfecto, puede desarrollar su propia red neuronal y convolucional y darle distintos matices y puede modificarlo y demás. La mayoría, por ejemplo, son de código abierto. Eh, pero nosotros vamos a ser los responsables de nuestra área, como profesionales de ciencias de la salud, en aportar datos de calidad y somos los que debemos, por ejemplo, en aprendizajes supervisados, etiquetar. Nosotros le tenemos que dar significación a esa estructura que nosotros queremos en la cual la red neuronal se entrene.
Si no tiene una significación previa, la calidad de inferencia va a ser pobre, por más que después nosotros acá en los papeles mostremos un grado de certeza o de precisión elevado. Son distintos parámetros que se utilizan, pero bueno, como para resumir. En ortodoncia, por ejemplo, y acá es donde más pueden llegar a encontrar, hay un crecimiento exponencial, por ejemplo, de análisis cefalométricos mediante inteligencia artificial online. Cuando ustedes vean que no necesitan una máquina potente para utilizar justamente la inteligencia artificial, bueno, la máquina potente generalmente va a estar en un servidor, en otro lado, conectada, y va a ser la que va a tener, digamos, hay un archivito, que es todo el valor agregado que se va a generar, como para los que no tienen conocimiento de cuál es el resultado final, lo que se llama un modelo entrenado, no es otra cosa que un archivo en donde se contiene lo que llaman los pesos, los weights. Eh, Eso sería el modelo entrenado y especializado. Ese modelo está ajustado para determinado reconocimiento, porque ese es el verdadero valor agregado que tenemos, que sería ese famoso, conseguir ese modelo entrenado, mejor ajustado, es el que mejor va a determinar o clasificar o va a tener mayor precisión en un escenario real. Entonces van a ver que hay un montón de sitios que ofrecen, por ejemplo, cefalometrías automáticas. Uno sube la radiografía y directamente va a bajar el informe cefalométrico. Nos dicen que es con inteligencia artificial, pero generalmente se guardan la información de qué tipo de red neuronal utilizan, quién la entrenó, qué cantidad de datos se utilizaron para entrenarla, qué parámetros tuvieron cuando entrenaron a ese modelo. Y por supuesto, bueno, son también estrategias comerciales, digamos, todos van a tener que preservar ese modelo entrenado. Por eso ya cuando si alguien quiere tener algún desarrollo en el cual no quiere confiar en computadoras de Google para entrenar, en computadoras Microsoft para entrenar esas redes neuronales, bueno, ahí sí no queda otra de contar con estas máquinas para poder entrenar en un medio local, digamos, en nuestras propias computadoras, estas redes neuronales. ¿Hace falta una super recontra hipercomputadora? Dependiendo de la cantidad de datos y de la cantidad de procesamiento. Lo podemos hacer en una computadora gamer, en una computadora con placa de video de 6 GB de memoria RAM, similares a las que piden para, por ejemplo, manejar la información de un escáner. Lo vamos a poder hacer. Por supuesto que va a llevar mucho más tiempo que hacerlo en servidores específicamente diseñados para entrenamiento. Y más si vamos aumentando la cantidad de datos sobre los cuales nosotros queremos hacer que se entrene ese algoritmo. Pero para ir probando, para ir investigando, para ir teniendo pequeños modelos entrenados y ver las precisiones y ver y ir estudiando, por supuesto, el que tenga la posibilidad lo puede hacer. Eh, sí o sí, yo diría que hay que saber manejar no solo Windows, sino que el que no está familiarizado, por ejemplo, con los sistemas operativos Linux, toda la programación de inteligencia artificial, toda la programación de redes neuronales convolucionales, eh, está pensado para funcionar sobre un ambiente Linux. ¿Se puede hacer en Windows? Perfectamente se puede hacer. Nosotros lo estamos haciendo sobre los dos ambientes, pero digamos sobre ambiente Windows, pero es como que, por ejemplo, en el caso nuestro, en la red neuronal particular que estamos analizando, le tenemos que hacer creer que está en Linux. Eh, entonces, lo mismo que el que quiera investigar en profundidad
cómo es la arquitectura de estas redes neuronales convolucionales, no le queda otra que estudiar estadística, no le queda otra que estudiar ciencia de datos y ni que hablar de análisis matemático y demás. Por otro lado, el que solo quiera aprender a entrenar, bueno, será cuestión de especializarse en los programas de etiquetado de imágenes. eh, y en realidad después que la magia la haga el algoritmo. Pero como verán, tenemos distintos niveles de uso y por supuesto después constantemente somos usuarios finales de inteligencias artificiales. No tenemos que ser ningún científico de datos para hacerlo. Me refiero al que quiere investigar particularmente en este tema o el que quiere entender las publicaciones que se van a ir sumando exponencialmente. Entonces, dentro de ortodoncia, sobre todo acá van a encontrar mucho oferta de sitios que dan detección y análisis cefalométrico automáticos. Sí podemos, por ejemplo, aumentar la precisión del plan de tratamiento, tratar de, por ejemplo, bueno, nos puede ir clasificando a los distintos tipos de eh, casos que tenemos, si va a ser con extracciones, sin extracciones. Podemos predecir el crecimiento craneofacial. Y bueno, acá en el artículo original estaba dentro de osteoartritis temprana de ATM. Yo lo pondría, ya que estamos en la cátedra. Soy perteneciente a la cátedra de oclusión y articulación temporomandibular. Yo lo pondría dentro de la especialidad de ATM a esto. Hay mucho para hacer. También un poco la idea de esta conferencia es despertar en alguna inquietud, ver qué imágenes tienen disponibles, acceso a qué bases de datos pueden tener, que empiecen a investigar o a imaginarse qué pueden o qué utilidad pueden llegar a entrenar o en qué pueden entrenar una red neuronal para que les haga algún tipo de inferencia de interés o que tengan alguna inquietud ustedes en particular. En cirugía que hay, bueno, también se han hecho investigaciones sobre predicción de parestesias asociadas a la exodoncia en terceros molares inferiores, lesiones de detección de lesiones odontogénicas. Bueno, si yo hubiera sabido esta parte cuando hice la tesis, no hubiese tardado la cantidad de años que tardé en identificar. Yo en su momento veía, obviamente, radiografía por radiografía y no existían los programas de etiquetado ni demás. Entonces, ¿qué hice? Desarrollé toda una base de datos en Access y marcaba radiografía por radiografía que veía. Hoy, por ejemplo, que hubiese sido distinto si ya hubiese etiquetado, por más que la tecnología no estaba, pero yo hubiese etiquetado con estos programas y ya tener la base de datos etiquetada para el entrenamiento. Fíjense que a medida que vamos avanzando en el año de publicación, mientras más cerca estamos, eh, más predominan las redes convolucionales, CNN. Es como que en este momento son el boom en este tipo de algoritmos, porque son las más eficientes en el momento de analizar radiografías. Sobre todo en este caso, por eso en mi línea de investigación serían las radiografías panorámicas. En periodoncia también hay, en cuanto a modelos de detección de pérdida de hueso alveolar, clasificación de las perimplantitis o el tipo de predicción, cómo va a terminar el desarrollo de una enfermedad periodontal, analizándola en los estadios iniciales. Eh, Hay mucho. Esto es solo el resumen de este artículo que me pareció el más completo. Quien quiera tener mayor bibliografía, después, bueno, pondremos en contacto y yo le paso, por lo menos hasta ahora, la que pude recabar. Pero este artículo es como que resumía todo el avance hasta ese momento. Seguramente que hay innumerable cantidad de líneas de trabajo, innumerable cantidad de redes que se están entrenando sobre distintas estructuras y con distintas precisiones y demás.
Pero bueno, por supuesto todo después va a volver a crearse en un equilibrio, pero mientras tanto ahora va a haber una innumerable cantidad de trabajos desarrollados sobre este tema. Como soy también encargado de la cátedra de anatomía patológica, también mi corazón está en la histopatología y más que todo quiero traer este proyecto para, para tratar de ver e inspirarnos en el modelo que se está siguiendo de cooperación. Esta parte, el objetivo principal de esto es tratar de encontrar un modelo entrenado de red neuronal. Sobre todo en este caso se ha hecho hincapié en tres tipos de cáncer, por ejemplo, este cáncer de mama, triple negativo, un cáncer de vejiga y el melanótico esquizoide. Pero me interesa más este esquema que ojalá en algún momento lo podamos reproducir en nuestro medio local. Han logrado crear un esquema de cooperación en cuanto a, por ejemplo, distintos centros, en este caso distintos hospitales, son los que proveen los datos, en este caso bases de datos sobre las distintas imágenes histológicas que muestran procesos de cáncer. También están involucrados en cuanto a que van etiquetando esos datos. Se va creando simultáneamente una herramienta de asistencia en el diagnóstico. Hoy por hoy, quien no tenga inteligencia artificial asistida en la detección de ciertas imágenes, va a correr, no sé si siempre tenemos nosotros la experiencia de nuestro lado humana, pero eh, va a tener una pequeña desventaja con aquel que tenga similar experiencia más la asistencia de estas redes neuronales entrenadas en la detección de ciertas estructuras dentro de la imagen. A su vez, esto hace simbiosis a que las organizaciones de investigación y sobre todo los distintos estudiantes de la carrera de doctorado y demás tengan un acceso a la investigación, estimula a que se creen nuevas redes neuronales, se hagan modificaciones, se vean la efectividad, la precisión, y que todo eso va a dar, todo eso se desarrolla en un cloud computing, o sea, en el procesamiento en la nube, o sea que es multicéntrico, y que beneficia también, por ejemplo, a otra entidad que no necesariamente sea la que aporte las grandes cantidades de datos, o entidades que están más alejadas en otras situaciones de desventaja y demás, y van a tener el acceso a estos tipos de sistemas asistidos por inteligencia artificial. Más que en sí el proyecto está muy bueno, me parece, el esquema o la estrategia que utilizan para retroalimentar esto y que cada vez obtengamos modelos entrenados con mayor precisión y de mayor calidad y con datos curados. Hay una nueva, como ahora, una nueva especialidad que sería curador de datos para entrenamiento de inteligencia artificial. Así como ahora hay ingenieros en prompt para preguntarle a ChatGPT, bueno, hay toda una rama dentro de la ciencia de la salud eh, que es la responsable de velar, ver la calidad y cantidad y diseñar cuáles serían las estrategias para obtener un etiquetado eficaz, eficiente, multicéntrico y cooperativo entre varios profesionales. No sé si hasta ahí vamos bien, vamos a dejar en todo caso las dudas para el último, pero veo que dentro de todo se está desarrollando dentro de todo normalmente, o estamos muy confundidos o estamos muy lejos, o estoy hablando en un lenguaje demasiado técnico, me lo hacen saber. Eh, Creo que dentro de todo trato de hacerlo lo más simple posible.
En cuanto al proyecto actual, nosotros estamos trabajando sobre visión computacional, análisis del modelo de inteligencia artificial YOLO V7. Este es una red convolucional de código abierto, ya va en su versión 7, porque puede haber que encuentren otras versiones, ya debe andar por la 8, 9, no sé, en el momento de esta conferencia puede ya ir por la 10, no sé. Pero nos focalizamos en las que tienen un respaldo, digamos, en las que los creadores de estas arquitecturas publican qué hay adentro de ese algoritmo, esas capas ocultas. Y en este caso, por supuesto, aplicado al reconocimiento ortopantomográfico de variables odontológicas. En este caso estamos trabajando sobre un número reducido de variables, porque obviamente nosotros estamos también trabajando, investigando sobre estos algoritmos, estamos sobre todo empezando el estudio y configuración de los programas de etiquetado. ¿Sí? Esto como para que vean una muestra de cómo se va preparando el dataset para entrenarlo. En este caso, en este proyecto que estamos por presentar, vamos a tratar de entrenarlo en estructuras que identifiquen dos operatorias prótesis caria al comienzo, pero bueno, esto es solo el comienzo de una línea de investigación. Esperemos que se abran varias posibilidades que se puedan desarrollar y que, bueno, y que esto sirva de puntapié inicial para despertarles las inquietudes a ustedes, y que, bueno, y que cada uno empiece a ver, a pensar, use su inteligencia no artificial en ver en cómo se puede aplicar estas herramientas. Eh, no nos van a venir a suplantar, sí nos van a venir a asistir, sí nos van a venir a complementar, y que hay mucho para ver, para estudiar, y me parece que este es el comienzo, y que se pueden desarrollar un montón de líneas de investigación, y sobre todo también para el que no esté de lleno en la parte de investigación, sí ir a aprender a discernir un poco qué inteligencias artificiales hay, de qué calidad, qué entrenamiento tuvieron. Así como nosotros vemos si este alumno estudió de apuntes, si estudió de libros, si copió en los exámenes, si se tocaron los valores para que tenga más predicción, va a haber una serie también de análisis que vamos a tener que ver nosotros como los expertos, los profesionales de la salud, en evaluar qué modelos de calidad hay, y que en este berenjenal que hay de un montón de modelos, sepamos discernir por ahí cuáles pueden llegar a tener sustento, respaldo, y otros que no sabemos muy bien qué salida de calidad nos van a dar. Bueno, creo que ya con esto simplemente esta conferencia estaba destinada a que sea una introducción al tema, y que, bueno, que sea el puntapié inicial para crear un grupo de trabajo, para crear un grupo de gente interesada en el desarrollo de estas tecnologías. Y bueno, la idea es que vamos a dejar de presentar acá, de compartir la pantalla. La idea es empezar a desarrollar esta especialidad dentro de nuestra casa de estudios. En algún momento tendremos algún proyecto de alguna currícula un poquito más sobre este tema, más elaborada. Y espero que les haya servido en algo. Estoy dispuesto a ahora a las preguntas. Espero no haber sido muy técnico, o muy básico para los que ya tienen conocimiento de esto. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Ahora abrimos si hay alguna pregunta. Si alguien quiere levantar la mano y activar el micrófono.
Dame un ratito. Personalmente me encantó, me parece que algo totalmente nuevo, que es lo que se viene, así que muy bueno estuvo. Muchísimas gracias, Doc. No, por favor. Y me parece que también en el campo de la estomatología, en las imágenes estomatológicas, hay mucho para hacer. Estaría Sí, bueno hay sacarle la algunos lengua del estudios cáncer de, con inteligencia artificial, exacto, sería en esa, me parece. hay algunos estudios de detectar con inteligencia artificial en lesiones potencialmente malignos focos de carcinoma, que es lo que Exactamente. está haciendo. La verdad que es súper Eh, interesante. yo algo que no comenté, pero digamos, no solo detecta, suponete, estos algoritmos imágenes, sino que también detectan video. Y detectan no solo video, sino que detectan cámara. ¿A qué me refiero? Video en tiempo real. Entonces, y se pueden hacer modelos, hay distintos modelos para distintos tipos de hardware, por ejemplo. Hay modelos optimizados para celulares, modelos optimizados para computadoras más grandes. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, asistencia de aplicaciones de celular, donde nosotros prendemos la cámara, vemos la imagen o el punto de interés, y así como ahora cuando nosotros vamos a tomar una foto, nos pone un recuadrito en donde está la cara, o si hacemos un gesto, saca la foto. Bueno, la idea también es lograr modelos entrenados que nosotros le mostramos en este caso estamos revisando, por ejemplo, un tejido blando, y puede llegar en tiempo real a detectar. Por supuesto, siempre nos va a dar una probabilidad y son modelos experimentales, siempre va a estar el profesional determinando si ese diagnóstico tiene validez o no, pero me parece que viene una etapa de diagnóstico asistido que es indiscutible. Bueno, estoy viendo acá en el chat, son todos solamente felicitaciones Bueno, al doctor. o quedaron con más dudas o no sé, pero bueno, quien Es lo esté que pasa cuando no hay interesado, ninguna duda, son los dos extremos, pueden pasar las dos cosas. claro, o quedó Bueno, muy complicado el tema. Bueno, bueno, le agradecemos de nuevo al doc, así damos por finalizada la conferencia. Recuerden que en la página de la escuela están las próximas conferencias. Si no me equivoco, la próxima es presencial en agosto. Así que, bueno, estamos en contacto. Les agradecemos a todos los presentes. Volvemos a agradecer en nombre de las autoridades de la escuela al doctor Villanueva y que tengan todos un muy bonito fin de semana. nos vemos. Hasta luego. Ahí justo alguien le levantó la mano, a Bueno, ver. Gabriela Darico, o se equivocó. puede ser. Es lo más probable.